Agosto, mes de la Biblia, se le conoce así a este mes. Seguimos en agosto, así que vamos a seguir compartiendo sobre lo que es la palabra de Dios, lo que es, lo que hace. Así que Salmo capítulo 19. Vamos a leer todo el capítulo, mis hermanos. Vamos a leerlo todos juntos, ¿les parece? Capítulo 19, Salmo capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Cuando tengan pueden decir amén, mis hermanos, para darle lectura a todos juntos a la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Amén. Salmo capítulo 19 del versículo 1 al 14. La bendita palabra de nuestro Dios dice así. Leemos todos juntos, mis hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos en su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Un lienzo y un libro. Así vamos a titularle a este mensaje, mis hermanos. Un lienzo y un libro. Imagina, mi hermano, que te encuentras en una galería de hermosas pinturas. No sé cuántos han ido a esos museos donde se encuentran obras de arte, pinturas. Pues imagina, mi hermano, que te encuentras en una galería, en un pasillo, y en él se encuentran colgados muchos cuadros, pinturas, que expresan belleza, alegría, dolor. Pero, mi hermano, en medio de todas estas pinturas, de repente hay una pintura, hay un cuadro en el cual tú te detienes y llama toda tu atención. Este cuadro, mi hermano, despierta en ti todos los sentimientos habidos y por haber. Y estás observando aquel cuadro, aquella pintura, y cada vez que lo observas, y entre más lo observas, hermanos, en ti empieza a despertar una sensación que tú no puedes describir. Te acercas hasta donde están aquellos que son dueños de aquella galería y les preguntas, disculpe, ¿quién es el pintor de ese cuadro? Y te dicen, mire, el pintor de ese cuadro es fulano de tal. Por cierto, hermano, déjame hacer aquí un paréntesis. ¿Sabías que en el mundo del arte y de la pintura, sabías que hay una pintura, la más valiosa de todas? ¿Alguien sabe cuál es la pintura más valiosa de todas? Para los que les gusta el arte. Es una pintura que se llama Salvator Mundi. Así se llama la pintura más cara. De Leonardo da Vinci. ¿Sabes cuánto vale esta obra? De hecho, se llama Salvator Mundi porque, que es en latín, en español sería el Salvador del mundo.
Es un retrato de Jesucristo. Leonardo da Vinci hizo un retrato de Jesucristo. ¿Y sabes en cuánto está evaluado esta pintura, mi hermano? ¿Sabes en cuánto está evaluado? En $450.3 millones de dólares. ¿Puedes creerlo, mi hermano? Una pintura hecha por Leonardo da Vinci, titulado El Salvador del Mundo, vale 450.3 millones, no de pesos, de dólares. Un dineral. Bueno, regresamos a nuestra ilustración. Preguntas por aquella obra, la cual te apasionó, la cual despertó en ti todo tipo de sentimientos y de emociones. Y preguntas, ¿quién es el autor de esa pintura? Y te dicen, el autor es fulano de tal. ¿Y tendrá otras obras de él? Mire, lo que tenemos es un libro de él. Es el libro de este autor, de este pintor. Y de hecho en este libro nos deja y nos plasma todo lo que él quiso expresarnos en esa pintura la cual usted vio. ¿Quiere adquirir el libro? Pero bueno, si tú fueras ese personaje y esa pintura despertó en ti todos los sentimientos sabidos y por haber y todas las inquietudes en tu mente de saber más sobre esa pintura, ¿comprarías ese libro? ¿O lo adquirirías? O supongamos que no tienes dinero para comprarlo, ¿pedirías el libro para leerlo dentro de esa galería por ratos? ¿Pedirías ese libro, mi hermano, para conocer más de la pintura? Yo creo, mi hermano, que nuestra respuesta es sí. Sí lo adquiriría para saber más de la pintura y saber más de su autor. Mi hermano, ¿sabías que Dios creó un cuadro? Por eso el título de nuestro mensaje es Un lienzo y un libro. ¿Sabías que Dios creó un cuadro maravilloso, hermano? Una obra de arte llamada creación. ¿Has visto la creación, mi hermano? ¿Has observado la creación? En el día, en la noche. ¿Alguna vez has observado el cielo? Las estrellas, cuando hay un eclipse, hace poco tuvimos uno, los que pudieron verlo. ¿Cómo quedaste, mi hermano, asombrado? ¿Has visto esos documentales de National Geographic donde se te muestra toda la galaxia y tú miras y dices, wow, y miras el movimiento del sol, de la luna, de los astros? Y te das cuenta, mi hermano, que nuestro pequeño o que nuestro gran mundo, comienzo diciendo, que nuestro gran mundo solo es un pequeño puntito en todo en un universo. ¿Se has visto esos documentales? Y dices tú, wow, si mi mundo, si mi sistema solar, si mi galaxia es este pequeño puntito, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mi hermano, tan solo observar el cielo que tenemos en nuestro mundo, el mundo de Dios, nos deja sorprendidos, admirados. Dios pintó un cuadro maravilloso. Los que han observado un amanecer o un anochecer en una playa pueden decir qué maravillosa es la creación de Dios. O los que tuvieron la oportunidad de mirar el cielo hace algunos tiempos atrás, cuando no había tanta contaminación y que todavía desde aquí se podía ver el cielo estrellado y decir, wow, cuántas estrellas. Uno queda admirado, asombrado. Mi hermano, ¿sabías que Dios ha dejado y ha pintado este hermoso cuadro con la intención de que despierte en nosotros el deseo de conocerle más? ¿Y sabes dónde podemos conocerlo más? Dejó un libro escrito donde nos dice todo lo que Él ha creado, por qué lo ha creado y aún más, mis hermanos, en este libro nos dice cómo nos ha salvado, porque estábamos perdidos. Así que pasemos a ver, mis hermanos, en este salmo, el lienzo de Dios y el libro de Dios. Comencemos con el lienzo de Dios. ¿Cuál es el lienzo de Dios? Su creación. Veamos el lienzo de Dios y veamos cómo el salmista, mis hermanos, nos va a hablar de ese lienzo, de ese cuadro, de esa obra de arte que nuestro Señor hizo. Comencemos como número 1 con el lienzo de Dios. Y lo tenemos del versículo 1 al versículo 6. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Detengámonos un poquito allí. En primer lugar, mis hermanos, veamos el propósito de Dios al crear su creación. Veamos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice el primer versículo: los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. ¿Y el firmamento qué hace, mis hermanos? Anuncia la obra de sus manos. ¿Cuál es el propósito de esta obra maravillosa llamada creación? ¿Sabes cuál es, mi hermano? Contarnos y anunciarnos que hay un creador. Y hoy en día mucha gente, bien dijo un sabio, poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te trae de regreso a Él. Y es lo que ha pasado, mis hermanos. Poca ciencia, ¿sabes en qué ha convertido a muchos llamados intelectuales? ¿Sabes en qué los ha convertido? En ateos. Poca ciencia te aleja de Dios. Dices, no, esto que existe surgió de la nada y venimos de una explosión, de un Big Bang, y todo surgió por una explosión, y después pasaron millones de años y comenzó a surgir la vida y comenzaron a surgir los seres vivos desde todos los antepasados de los que creen en eso. No son mis antepasados. Hasta que fueron evolucionando y evolucionando y evolucionando hasta convertirse en Homo sapiens sapiens, hombres que piensan. Poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia, mucho conocimiento, ¿sabes qué hace, mi hermano? Te regresa a Él. Mi hermano, los más grandes pensadores y científicos, ¿sabes qué eran y creían en Dios? ¿No eran ateos? Y podemos empezar a enumerarlos: Newton, Pascal. Ellos sabían que tenía que haber un creador. Mi hermano, imagina que de repente tú vas por la playa, imagina que vas caminando por la playa y de repente te encuentras una memoria USB. Y dices, ¿qué es este artefacto? Llegas a tu casa, lo conectas a tu computadora y te das cuenta que esa memoria trae un montón de imágenes, de videos hermosos. Y entonces, después de mirar todos esos videos y esas imágenes bellas y hermosas, terminas diciendo, wow, esta memoria surgió de la nada. De repente, no sé, los polvos de la playa, la arena, el mar, la sal, formó esta memoria USB y dentro de ella formó todo lo que yo acabo de ver. Si tu amigo te dijera eso, ¿qué pensarías de él? Le dirías, mi amigo, creo que has perdido la razón. Creo que o te fumaste algo o necesitas ir al psiquiatra. Porque esa memoria creo que a alguien se le cayó. Y alguien creó esa memoria. Y alguien le metió esa información a esa memoria. La cosa es descubrir quién. Pero no creo, amigo, que esa memoria surgió de la nada y que con el paso del tiempo las arenas y las sales del mar la formaron. No creo que haya sucedido eso. Pero lo mismo pasa con aquellos que tienen poca ciencia y que al mirar lo maravilloso de la creación, el movimiento de los astros, del sol, la luna, dicen, todo esto es obra de la casualidad y surgió de la nada. Venimos de la nada y vamos a la nada. Mi hermano, ¿qué es más lógico creer? ¿Que todo esto surgió de la nada o que hubo alguien que lo diseñó y lo creó y lo dejó allí para que despertara nuestra atención y dijéramos, ¿quién creó esto tan maravilloso? ¿Qué es más lógico? ¿La primera opción o la segunda? Sin duda, mi hermano, que la segunda. Alguien creó todo esto. Y es lo que dice el primer versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Para aquellos, mis hermanos, que creen que las cosas suceden por la nada, la próxima vez que hagas una travesura, joven, o esposo o esposa, algo que no está bien, solamente dile a tu esposo o a tu papá, no sé, surgió de la nada.
A ver si te creen. Va a decir, ¿qué surgió de la nada? Tú lo hiciste. Mi hermano, nada surge de la nada. Y nuestro universo, nuestro mundo, nuestro cielo, que es de Dios, alguien lo creó. Mi hermano, si hay un orden, es porque hubo una mente. Y si hay una mente, es porque hubo una persona. ¿Quién? El Creador. Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, notemos, mis hermanos, lo que dice a continuación el salmista. Hemos visto el propósito. ¿Cuál es el propósito? Despertar nuestro interés y dejarnos ver que alguien creó todo lo que estamos viendo, el sol, la luna, y si tenemos telescopio o si no lo tenemos, si vemos videos en YouTube, pues puedes ver todo lo que forma nuestro universo. Bueno, decimos nuestro, pero no es nuestro, es de Dios. Fíjate lo que dice, mis hermanos, el versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En segundo lugar, mis hermanos, después de que el salmista nos ha hablado del propósito de la creación de Dios, ahora el salmista nos va a hablar de el diseño. Este mundo, mis hermanos, que es el mundo de Dios, tiene día, ¿y qué más tiene? Noche. Y tiene noche. ¿Ves cómo tiene un diseño perfecto? ¿Qué pasaría, mis hermanos, si todo el tiempo fuera de día? ¿Qué pasaría si nuestro planeta no girara y todo el tiempo estuviera en una sola posición, con los rayos del sol proyectándose en él? ¿Qué pasaría, mis hermanos? No hubiera vida. No hubiera vida, mis hermanos. Nos quemaríamos. Pero Dios diseñó que hubiera día y hubiera ¿qué? Noche. Mi hermano, nada que surge de una explosión tiene un orden ni un diseño. Pero bueno, inténtalo, mi hermano, inténtalo. Explota algo en tu casa. Bueno, no lo hagas. Pero por si acaso quieres comprobarlo. Y después de que explotes algo, ves si esa explosión dejó un diseño y una obra de arte. Y dices, ¡wow! Mira, exploté esto y mira cómo se pintaron las paredes de bonito. ¿Te gusta, hijo? ¿Te gusta, hija? ¿Te gusta, esposa? Oh, sí, me encanta. Explotemos algo más. Mi hermano, toda explosión, lo único que trae, ¿qué es, mi hermano? Destrucción, desastre. Si el universo fuera la obra de una explosión, como se lo conoce, de un Big Bang, de una gran explosión, mi hermano, no tuviera el diseño y el orden que éste posee, día y noche. Mi hermano, ¿sabías que nuestra Tierra está exactamente a la distancia exacta del Sol? Inclinada unos pequeños grados hacia el Sol. Mi hermano, ¿qué pasaría si un grado más estuviera nuestra Tierra inclinada hacia el Sol? ¿Qué pasaría? No pudiera haber, nos quemaríamos, mis hermanos. Y si estuviera un grado más a lo contrario, ¿sabes qué pasaría? Nos congelamos. Está exactamente en el punto que debe estar. Mi hermano, una explosión no puede hacer eso. Si no, inténtalo, mi hermano. Inténtalo. No puede ser. El salmista nos dice, hermanos, que la creación de Dios, que esta obra maravillosa que ha hecho, este lienzo que ha extendido y que ha pintado llamado creación, tiene un diseño y tiene orden, día y noche. Pero, mis hermanos, ahora notemos lo que el salmista dice en el versículo 3. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Déjame leértelo como lo dice la Nueva Biblia al Día. Dice la Nueva Biblia al Día en este versículo 3, que toda la creación de Dios habla, pero sin sonido. Nos da un mensaje, pero sin palabras. Su voz es silenciosa en los cielos. Mi hermano, ¿acaso cuando tú ves la creación de Dios no te habla? Y sin palabras, sin palabras. No te da un mensaje y sin sonido. Qué maravillosa es la creación de Dios. Como ese cuadro de la ilustración del inicio del mensaje, que tú miras y contemplas
y parece que dialoga contigo en tus pensamientos y en tu mente, y todo está en silencio. Así es la creación de Dios, mis hermanos. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, mi hermano, tan solo volteamos a ver la creación de Dios y esta te está diciendo mucho. ¿Qué te dice? Que hay un creador. ¿Qué te dice? Que este creador es un creador sabio, que creó todo lo que vemos con un diseño perfecto. Pero también, mis hermanos, esta creación de Dios te dice que este creador es un creador poderoso. Fíjate todo lo que la creación, mis hermanos, nos dice, y sin palabras, nos dice que hay un creador, y que este creador es sabio, porque hay día, hay noche, hay estaciones. Pero también me dice este cuadro llamado la creación de Dios, que este creador es poderoso. Mi hermano, ¿tú podrías crear algo como lo que ves? Nunca, mi hermano, nunca. La velocidad de la luz, la velocidad del sonido, todo creado a la perfección, mi hermano. El invierno, el otoño, tiempo de lluvias. Ay, hermano, entonces, ¿por qué si Dios creó todo perfecto, por qué en tiempos de lluvias hay tanta destrucción? Pues, mi hermano, el universo, en la tierra, Dios ha dejado leyes que son tan naturales, y siempre en tiempos de lluvias, mis hermanos, o sea, no por causa de Dios, sino por causa del pecado, surgen cosas feas, como inundaciones, como destrucción, pero eso no fue por obra de Dios. Pero todo tiene, mi hermano, un diseño sabio y perfecto de Dios. ¿Qué pasaría, mi hermano, si no lloviera y todo el tiempo estuviera seco? Mi hermano, no pudiéramos cosechar todos los frutos que necesitamos para vivir. Dios lo creó todo de una manera sabia, perfecta. Así que la creación de Dios, este lienzo de Dios, me habla de un creador sabio, poderoso, pero también, ¿sabes qué, mi hermano? Eterno, eterno. Porque si en algún momento este creador creó lo que existe, quiere decir que este creador ya vivía mucho antes, mi hermano, de lo que nosotros podemos contemplar y ver. Por tanto, este creador es sabio, poderoso y eterno. Todo esto lo sabemos, mi hermano, con solo contemplar ese lienzo, ese cuadro, esa obra de arte hecha por nuestro Dios. ¿Y qué crees? Sin palabras, sin oír alguna voz, en total silencio. Mi hermano, ¿sabías que el ser humano puede llegar a saber que existe un creador y que existe un Dios por el simple hecho de mirar a su alrededor? Pero, mi hermano, ¿por qué el ser humano con poca ciencia, como decía al inicio, por qué el ser humano con poca ciencia al mirar a su alrededor termina diciendo no hay Dios? Mi hermano, el problema del hombre no es intelectual. El problema del hombre no es intelectual. ¿Sabes cuál es el problema del hombre? Su problema es moral. No le conviene que exista un Dios, porque no quiere rendirle cuentas a ese Dios creador, y por tanto termina negándolo. No es porque haya falta evidencia. El problema del ser humano no es intelectual. No, el ser humano es muy inteligente, mi hermano. Tan inteligente que usa su inteligencia para su propia perdición y termina negando al Creador para no rendirle cuentas. El problema del hombre es moral. Esto me recuerda, mis hermanos, aquella ilustración, aquella anécdota de aquellas jóvenes que un predicador, un apologeta, aquellos que defienden las verdades de Dios, fue a la universidad a hablar de la creación de Dios y a comprobar con muchas verdades que Dios es real. Y argumento tras argumento, este hombre argumentó que Dios existe. Pero cuando bajó de la plataforma en aquella universidad, estas jovencitas se le acercaron a aquel conferencista apologeta y le dijeron, una de ellas le dijo, ¿sabe qué? Yo sigo sin creer que existe un Dios. Y el apologeta, un poco sorprendido, le dijo, señorita, acabo de demostrar argumento tras argumento
que Dios existe y que debe de haber un creador. ¿Qué te hace pensar que no lo hay? La jovencita solo dijo, no lo hay. Otra de sus amigas, ya ven cómo son las amigas, le dijo a la coloqueta, yo sí sé por qué ella no quiere llegar a la conclusión de que existe un Dios, porque su vida moral no es correcta. Y está con un hombre, con otro, y con otro, y con otro, y al mismo tiempo engaña a todos. Y no quiere un día presentarse ante un creador, el cual le pedirá cuentas de su vida moral. Hermanos, el problema del hombre no es intelectual. ¿Sabes cuál es el problema del hombre? Su problema es moral. No quiere y no acepta que hay un Dios porque no le conviene. Pero mi hermano, la creación de Dios, el firmamento y los cielos nos dejan ver sin palabras que hay un Dios. Hemos visto el propósito, el diseño. Ahora pasemos a ver el alcance, mis hermanos, de esta obra maravillosa de nuestro Dios. Dice, después del versículo 3, donde el salmista dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz, dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz. Fíjense, esta voz que no se escucha. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y después pone el salmista un ejemplo de cómo la creación de Dios, solo con un ejemplo, el salmista nos va a demostrar que la creación de Dios tiene un alcance, mis hermanos, en todo el mundo. Todo el mundo es testigo de que existe un Dios y un creador. ¿Y quién es el ejemplo que nos pone? ¿Cuál es el ejemplo que nos pone el salmista? ¿A quién saca como ejemplo? Al sol. Dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Aquí, mis hermanos, el salmista nos va a hablar solo de un astro para demostrar la existencia de Dios. Y dice, ¿quieres ver cómo Dios y esta creación, lo que Él ha hecho, llega hasta lo último de la tierra? Tan solo observa el sol. Mi hermano, ¿el sol acaso no llega a algún lugar de la tierra? Llega a todos lados, mis hermanos. Incluso hay un lugar donde el sol no aparece por algunos meses, pero aparece en algún momento. El sol, mis hermanos, la luz del sol llega a todas partes. Con tan solo observar el sol, mis hermanos, podemos llegar a la conclusión de que hay un creador. Ahora, mis hermanos, notemos cómo el salmista, este salmo, mis hermanos, que fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo, estamos hablando de 3000 años atrás, 3000 años atrás, mis hermanos, mientras el mundo y mucha gente 3000 años atrás, ¿sabes a quién consideraban un Dios? Al sol. Y adoraban al sol como Dios. El salmista 3000 años atrás, ¿sabes qué nos está diciendo? Que el sol no es un Dios, que el sol es la creación de Dios, y Dios lo creó como un testigo que nos deja ver que Dios existe. Dice, como esposo sale de su tálamo. Y aquí el salmista, mis hermanos, está poniendo como ilustración lo que sucedía con los esposos en aquel entonces, después de que se les entregaba la novia, y hacían toda esa marcha nupcial hasta donde llegaban a una casita donde estaba preparada para que ahí tuvieran su primer noche los novios. Y después de esa primer noche, imagina cómo salía el novio. ¿Cómo crees que salía el novio, mis hermanas? Oh, desanimado. Me arrepentí de casarme. ¿Cómo sale el novio después de su primer noche, mis hermanos? Casados. ¿Cómo salimos? Pues contentos, decimos a contarle a los amigos, ya me casé, ya. El salmista pone aquí como ilustración al sol. ¿Cómo sale el sol en las mañanas? No creas que el sol sale como tú y yo yendo a trabajar, mi hermano, así arrastrando los pies. No me quiero. No, el sol sale contento diciendo, un día más para decirle a toda la gente que hay un Dios,
que hay y lo voy a dejar ver con mis rayos, con mi luz y con todo lo que les proporciono con esta luz incandescente. El sol como un esposo después de su luna de miel, contento, alegre. Y después pone otro ejemplo, el sol como aquel gigante para correr su camino. Ahora aquí el salmista va a ponernos de ejemplo a un atleta. ¿Cuántos estuvieron viendo los Juegos Olímpicos? ¿Llegaron a ver las carreras? A esos que corren. ¿Cómo corren, mis hermanos? ¿Así todos desanimados? Es que me gane. ¿Corren así? ¿Cómo corren, mis hermanos? Cuando escuchan el disparo o la señal de que en sus marcas, listos, fuera. ¿Cómo sale el corredor? Con toda la energía, hermanos. Así el salmista dice, así es el sol. Sale en las mañanas contento como un novio. Sale en las mañanas como aquel atleta diciendo, voy a llegar a la meta. Y voy a anunciarles a toda la gente que hay un creador. Mi hermano, el sol, aquel testigo que Dios ha dejado, que todos los seres humanos, incluidos los ciegos, son testigos de él. ¿Un ciego puede ser testigo del sol? Sí. Pero no lo ve, pero se siente. Mi hermano, Dios ha dejado el sol como ese testigo, que no importa si estás ciego, si estás sordo, en la condición que estés, eres testigo de ese astro que Dios ha creado, que te dice, Dios existe, Dios es real. Hemos visto el propósito, hemos visto el alcance a través de un testigo, el sol. Pero mi hermano, hago una pregunta. ¿Cuál es este mensaje que Dios quiere transmitir a través de su creación? Nos ha dejado el sol, la luna, las estrellas, los planetas y todo lo que tenemos en el universo. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere transmitir? Respuesta. Ahí te va la respuesta, mi hermano. Respuesta. Todo lo creado, mi hermano, tiene una finalidad. Y la finalidad es expresar y comunicar detalles acerca de una persona y de una obra de esta persona. ¿Sabes de quién estoy hablando? De Cristo. ¿Sabes que todo lo que existe, mi hermano, todo lo que existe, Dios lo creó con un propósito? Dejarnos detalles que nos hablan de Cristo. ¿Sabías que a Cristo en la Biblia se le conoce como el sol de justicia? ¿Por qué creó Dios el sol? Para dejarnos detalles de quién es Cristo. O sea, todo lo que vemos, mi hermano, todo debe su existencia a lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. A Cristo en la Biblia se le describe como sol. ¿Sabías que a Cristo en la Biblia se le describe también como luna? Que Él también es como la luna. Que Él es como la luz. Que Él es como la lluvia. Que Él es como un árbol. Que Él es como un cordero. Que Él es como un león. Que Él es como grano de trigo. Que Él es como una vid. Y podemos continuar. Mi hermano, todo lo que existe, ¿sabes con qué propósito Dios lo creó? Para dejarnos un mensaje acerca de quién es Jesús, quién es Cristo, quién es Cristo. Toda la creación, mis hermanos, toda la creación, sin excepción, toda la creación apunta a un personaje, a Jesucristo, a Jesucristo. Pero, mis hermanos, si solo contemplas la creación, podrás entender que hay un Dios, pero no podrás conocer a Jesús. Esto es lo interesante. Mi hermano, tú podrás ver toda la creación, pero mi hermano, si no tuviéramos la Biblia, mi hermano, no pudieras saber que toda la creación apunta a Cristo. ¿Por qué sé que a Cristo se le asimila con el sol, con la luna, con la luz, con la lluvia, con un árbol, con un león, con grano de trigo, con la vid? Y podemos seguir. ¿Por qué lo sé, mi hermano? ¿Sabes por qué lo sé? Porque el árbol me lo dijo,
El árbol me dijo, ¿sabes por qué yo existo? Y yo le dije al árbol, ¿por qué? Y me dijo el árbol, porque yo soy un ejemplo de Cristo. ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso a un árbol? ¿O alguna vez un cordero te ha dicho, ¿sabes por qué existo yo y por qué soy tan pasivo? Porque yo soy un ejemplo de cómo es Cristo. ¿Alguna vez un cordero te ha dicho eso? ¿No? ¿O alguna vez, mi hermano, la luz te ha dicho, así como yo alumbro, es que así también es Cristo que alumbra y da luz? No, la creación de Dios no tiene palabras, no tiene palabras. Pero ¿qué crees? Dios nos dejó un libro. Hemos visto, mis hermanos, la creación de Dios, este cuadro maravilloso, sin palabras, que solo nos llega o nos lleva a la conclusión de decir, debe de existir un creador. Pero ¿cómo conocer a ese creador? ¿Cómo conocerlo, mi hermano? ¿Sabes cómo conocerlo? A través de este libro, la Biblia. Así que pasemos ahora, el salmista, después de hablar de este cuadro maravilloso, de esta obra de arte llamada la creación de Dios, ahora pasemos a el libro de Dios. Número 1 hemos visto el lienzo de Dios, la creación. Ahora pasemos número 2, el libro de Dios. ¿Quieres conocer realmente a este creador, mi hermano? ¿Quieres conocer realmente a Dios? Volvamos a la ilustración del principio. ¿Recuerdas tú mirando ese cuadro? Esa pintura que te dejó pasmado, te dejó maravillado y despierta en ti el deseo de conocer quién creó ese cuadro. Mi hermano, ¿qué pasaría si tú en esa galería, en ese pasillo, te quedas toda tu vida contemplando aquel cuadro y dices, contemplando este cuadro, llegaría a conocer a su creador? ¿Eso será posible? No. De hecho, mi hermano, el arte es relativa. De hecho, el arte, mi hermano, es relativa. Lo que para ti significa un cuadro o una pintura, quizás no signifique lo mismo para mí. El arte es relativa. Pero, mi hermano, si tú vas a ese libro como en la ilustración que dejó el autor de esa pintura para que le conozcas, entonces créeme que podrás conocer al autor de ese cuadro. De la misma manera, mi hermano, si tú estás maravillado por la creación de Dios y por la creación de Dios y quieres conocer realmente a Dios, mi hermano, no lo lograrás contemplando todos los días cómo se mete y cómo sale el sol, que de paso te recomiendo que lo hagas para que admires al Creador. Pero no lograrás conocer a Dios, mi hermano. No lograrás conocer a Dios observando a un árbol y diciendo, aquí observando este árbol voy a llegar a conocer quién es Dios. No vas a llegar a conocerlo porque el árbol no emite palabras, no las emite. Pero Dios nos dejó sus palabras escritas aquí. Y la segunda parte del Salmo, mis hermanos, del versículo 7 al 14. Veamos lo que ahora el salmista nos va a decir acerca del libro de Dios llamada la Biblia. Veamos lo que el salmista nos va a decir del libro de Dios, de lo que es esta. ¿Qué es la Biblia? El salmista nos va a dar 6 sinónimos de la palabra de Dios. Número 1, si leemos del versículo 7 hasta el versículo 10, del 7 al 10, mis hermanos, del 7 al 9, perdón, el salmista nos va a dejar 6 sinónimos de lo que es la Biblia. La Biblia es ley. La Biblia es testimonio. La Biblia es mandamientos. La Biblia es preceptos. La Biblia es temor. La Biblia es juicios. Son 6 sinónimos que el salmista nos deja para que podamos conocer lo que es el libro de Dios. Esta es ley, estas son testimonios, estas son mandatos, esta es preceptos, estas son temor de Jehová y estas son juicios. ¿Qué encontramos en la Biblia, mis hermanos? Con estos 6 sinónimos de lo que es la palabra de Dios, encontramos o podemos describir todo lo que encontramos en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia? Leyes. ¿Leyes para qué, mi hermano? Para vivir. Para vivir. ¿Qué encontramos aquí en la Biblia? ¿Qué más encontramos? Versículo 7, la segunda parte.
testimonios. Ay, mi hermano, ¿te encantan los testimonios? ¿A cuánto les encantan los testimonios? Aquí están, mi hermano, en la Biblia. Aquí están. Aquí están. Hay un montón de testimonios. Olvídate de los testimonios del vecino, de la vecina, de tu primo, de tu prima, que en algún momento son buenos escucharlos. Pero los testimonios verdaderos, mis hermanos, ¿sabes dónde están? Aquí. ¿Te gustan los testimonios? Ven a la Biblia y extrae todos los testimonios que quieras. Hay testimonios de David, testimonios de Moisés, testimonios de Gedeón, testimonios de Adán, testimonios de Pablo. ¿Quieres más testimonios, mis hermanos? Creo que no nos hacen falta. La palabra de Dios son leyes, testimonios. ¿Qué más son? Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová. ¿Qué más es la palabra de Dios? ¿Qué más tenemos en la palabra de Dios? Mandamientos. ¿Pero qué más tenemos? Preceptos. Dice el versículo 8, la segunda parte. El precepto de Jehová es puro. Mandamientos, preceptos. ¿Pero qué más? Temor de Jehová. Mi hermano, ¿quieres saber cómo la gente llega a temer a Dios? Lee la Biblia y verás cómo ciertos personajes, mis hermanos, temblaban ante la presencia de Dios. No como hoy, mis hermanos. Hoy cuando la gente te dice tener un encuentro con Dios, dice, ay, sentí tan bonito y tan maravilloso, un escalofrío así bien bonito, un calorcito bien. Mi hermano, cuando venimos a la Biblia de esos personajes que tuvieron ese encuentro con Dios, ¿sabes qué hacían? Temblaban. ¿Te acuerdas de Juan, el apóstol? Cuando tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesús, ¿qué le pasó a Juan? Ay, sintió un escalofrío tan bonito que le llenó el cuerpo y un calorcito que corrió a Cristo y lo abrazó. ¿Eso le pasó a Juan cuando tuvo este encuentro con Jesús? Cayó como muerto, mi hermano. ¿Quieres saber cómo la gente le temía a Dios? Aquí está, mi hermano, aquí está. Para que conozcas realmente cuándo es que la gente tiene un encuentro con Dios. Mi hermano, tener un encuentro con Dios te hace temblar, te derrite las rodillas, caes al suelo. Ay, hermano, tuve un encuentro con Dios y me puse a brincar. Ok, hermano, pero los personajes bíblicos cuando tenían un encuentro con Dios no tenían rodillas, caían al suelo, mi hermano, y decían, pobre de mí, que estoy muerto. ¿Recuerdan los profetas? Isaías, Jeremías, cuando tenían un encuentro con Dios, se lamentaban y decían, ya me morí, estoy muerto porque mis ojos están contemplando a Dios. En la palabra de Dios tenemos, mis hermanos, ese temor que hacía temblar a los hombres cuando tienen un encuentro con Él. Pero también tenemos, dice el versículo 9, la segunda parte, los juicios de Jehová son verdad. ¿Quieres, mis hermanos, conocer qué tan severo es Dios? ¿Quieres conocer qué tan severo es Dios? Ven a la Biblia, mi hermano, y encontrarás qué tan severo es Dios. Qué tan santo y tan justo es que castiga el pecado. ¿Recuerdas Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Qué les sucedió, mis hermanos? Fueron exterminadas por Dios. Los juicios de Dios. Un Dios santo que no tolera el pecado. Exterminó a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas el gran diluvio? Que exterminó con un diluvio a todos. Ese Dios santo y severo y justo. Y es que, mis hermanos, estos temas de la justicia de Dios nos taladran, se dice. Son punzadas en el corazón, así como, ¿cómo Dios puede ser así? Ah, pero ¿qué tal cuando tú quieres ser justo? ¿No acaso si alguien hace algo en contra de ti, no quieres ser justo? Si alguien, mi hermano, Dios nos libre, Dios nos guarde. Si alguien le causa daño a uno de tus familiares queridos, un daño muy fuerte, ¿qué despierta en ti, mi hermano? Coraje. Justicia. ¿Tú quieres justicia? Dices, que pague igual. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro que la Biblia nos dice que no tomemos venganza por nosotros mismos. Dios ha establecido que quien tome venganza, ¿sabes quién es?
El gobierno. Entonces, ¿qué hacemos como ciudadanos cuando algo nos hacen que nos daña? Vamos y levantamos una demanda. ¿Por qué levantas una demanda, mi hermano? Ay, ¿cómo es posible si tú eres cristiano? ¿Por qué vas a demandar a fulano de tal? Porque en mí hay un sentido de justicia. Y eso merece un castigo. Y uno va y levanta una demanda y dice, ¿y uno qué espera que haga el gobierno y que hagan las autoridades? Justicia. Que traigan justicia. Mi hermano, cuando se trata de nosotros no tenemos problema. Si me hacen algo, justicia. Pero si se trata de hacerle algo a Dios, ¿por qué Dios es justo? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios lo hace? Pero mi hermano, ¿quieres conocer lo severo que es Dios ante el pecado? Ven a la Biblia y conocerás, verás. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Y ya estamos en el Nuevo Testamento. Ay, hermano, pero es que ese Dios es el Dios del Antiguo Testamento, que castigaba, que destruía. Pero el del Nuevo Testamento, hermano, no, ya es un Dios de amor. ¿Seguro, mi hermano? Sí, sin duda que es un Dios de amor. Pero también es un Dios justo, santo, que castiga el pecado. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Sí. ¿Cuál fue su pecado? Mentir. ¿Y cuánto les costó ese pecado? La muerte. Fueron exterminados ahí enfrente del apóstol Pedro. Cayeron muertos por mentir, solo por mentir. Que el Dios del Nuevo Testamento ya no es un Dios justo. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, mis hermanos. El salmista, a través de 6 sinónimos, nos deja ver lo que encontramos en la palabra de Dios: leyes, testimonios, mandamientos, preceptos, temor y juicio. Temor y juicio. Ahora veamos, mis hermanos, lo perfecto o lo que hace la palabra de Dios, lo que es con todos estos sinónimos. Dice, la ley de Jehová, leamos del versículo 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. Mi hermano, ¿quieres convertirte al Señor? ¿Quieres que tu familiar se convierta al Señor? ¿Qué tienes que hacer? Traerlo a la palabra de Dios. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace, mi hermano? Hace sabio. Sabio al sencillo. No, hermano, ¿te sientes a veces falto de sabiduría? ¿Qué tienes que hacer? Ven a los testimonios de la palabra de Dios y estos te van a hacer sabio. Los mandamientos de Jehová, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos de Jehová que son rectos? Alégrame, mi hermano. En tu vida hay tristeza constante, en tu vida hay ese sinsentido, el que nada me alegra. ¿Sabes qué tienes que hacer? Venir a la palabra de Dios y específicamente a los mandamientos de Dios. Meditar en los mandamientos de Dios, memorizarte los mandamientos de Dios, practicar los mandamientos de Dios. ¿Y qué te van a dar? Alegría. Alegría, mi hermano, alégrame el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace, mi hermano? Alumbra los ojos. Mi hermano, a veces no sabes qué hacer. Dices, no sé qué decisión tomar. No sé, necesito entendimiento, necesito luz. ¿Qué tienes que hacer? Venir a la palabra de Dios. ¿Recuerdas el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El versículo 9, el temor de Jehová es limpio. ¿Qué hace? Permanece para siempre. Mi hermano, ¿le tienes temor a la muerte? ¿Le tienes temor al acabose? Y cuando, fíjate, hermano, apenas vi una entrevista que le hicieron a un reportero muy famoso. Diré su nombre, creo que no hay ningún problema. Jorge Ramos. ¿Cuántos conocen a Jorge Ramos? Un periodista muy famoso, muy inteligente. Y en la entrevista que le hacían, le preguntaban, ¿a quién le tienes miedo, Sergio Ramos? Y Sergio Ramos, que no le tiene miedo a nadie, a ningún presidente, se les pone a los presidentes, se le puso a Trump, se le puso a Obrador, se le pone a todos. Va y los cuestiona y les dice, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello, presidente? ¿Por qué esto? ¿Y por qué usted dice que así? Sí, mira, aquí están los datos. Y ese es Jorge Ramos. Pero le pregunta a la reportera, ¿a qué le tienes miedo, Jorge Ramos? Le dice, a morir. ¿Le tienes miedo a morir? Le tengo miedo a morir.
¿Sabes por qué? Porque no tengo fe. No tengo la fe que tú tienes. La quisiera tener, pero no la tengo. Yo anhelo tener esa fe, pero no la tengo. O sea, no tengo fe en un Dios. No lo tengo. Envidio tu fe. Y me sorprendió escuchar las palabras de este hombre tan inteligente, que no le tiene miedo a nada, pero ¿sabes a qué le tiene miedo? A morir. Mi hermano, ¿le tienes miedo a morir? ¿A no permanecer? ¿A no ser eterno? ¿Sabes qué te da seguridad, confianza después de morir? La palabra de Dios. Dice el versículo 8, el temor de Jehová es limpio. ¿Este qué hace? Permanece para siempre. Y mi hermano, y si la palabra de Dios está en tu interior y esta permanece para siempre, ¿sabes qué hará contigo? También te dará permanencia eterna. Permanencia eterna. Los juicios de Jehová son verdad. ¿Qué dice? Todos justos. ¿Quieres ser de verdad justo, mi hermano? ¿Quieres ser de verdad justo? Ven a la Escritura y conoce cómo es Dios, lo justo que Él es, y esto te hará justo. Después de ver lo que es, mi hermano, el libro de Dios, la Biblia, veamos cuánto vale. Hemos visto lo que es, pasemos a lo que vale. ¿Cuánto vale la Biblia? ¿Cuánto vale esta Biblia, mi hermano? Hermano, pues como unos 350, yo creo. Sí, el papel y esto sí vale eso. Pero lo que está aquí adentro, mi hermano, lo que está aquí adentro, ¿cuánto vale? Fíjate lo que dice el salmista, versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Este versículo 10 dice, sus enseñanzas, o sea, de la palabra de Dios, valen más que el oro puro, y son más dulces que la miel recién salida del panal. Mi hermano, ¿qué es lo que el hombre más estima en este mundo? ¿Qué es por lo que son capaces de quitar la vida a otro? ¿Por qué elemento? Por el oro, mis hermanos. Si tú de verdad, hermanos, examinas todas las acciones del hombre, tienen una motivación. La política, las artes, la música, todo lo que hace el ser humano tiene en mente una intención. ¿Cuál es? Obtener oro por lo que está haciendo. Si yo pinto es para vender estas pinturas en un alto valor y un día ser rico. Si yo hago política, ¿y es para qué? Pues para ser rico. Si yo, hermano, el hombre tiene la más alta estima que tiene el ser humano de todo lo que ven. ¿El ser humano se peleará por un árbol? Pues yo creo, habrá algunos, ¿no? Pero la mayoría no se pelean por un árbol. Se pelean por el oro. Por ese quitan la vida a otros. Por ese conquistan naciones. Por ese invaden otros territorios. Por el oro. Por el oro dorado y por el oro negro. ¿Cuál es el oro negro, mis hermanos? El petróleo. Por dos tipos de oro se pelea el mundo entero y todos los poderosos. Pero el salmista dice que hay algo más valioso que el oro. ¿Qué es, mi hermano? La palabra de Dios. ¿Y en cuánta estima la tienes tú, mi hermano? ¿Tienes de verdad en estima la palabra de Dios? Porque el salmista dice que vale más que el oro. Y más que mucho oro afinado, dice la Reina Valera 60. La palabra de Dios para todo dice más que oro puro, hermanos. La palabra de Dios tiene un valor grande, es la palabra de Dios, mis hermanos. Hemos visto lo que es, lo que vale, ahora veamos lo que hace. Versículo del 11 al 13 y estamos concluyendo. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos amonesta. Dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué más hace? Nos galardona. Dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué hace la palabra de Dios, mis hermanos? Nos libra de los errores ocultos. ¿Cuántos pecados cometemos, mis hermanos, sin intención, por ignorancia? ¿Cuántos? Muchos pecados por ignorancia. ¿Qué hace la Biblia? Nos libra de ellos. Pero después dice, preserva también a tus siervos de las soberbias. Mis hermanos, pero los pecados conscientes, los pecados que practicamos aún sabiendo que son malos, ¿sabes qué es? Soberbia. Eso es soberbia. Yo de todos modos lo voy a hacer, total, hombre. Todos lo hacen. Pues una vez que lo haga. Eso es soberbia. ¿Qué hace la palabra de Dios? También nos libra de la soberbia. Y dice, que no se enseñoreen de mí. Mi hermano, la palabra de Dios nos libera para que el pecado no se enseñoree de nosotros. ¿Quieres ser libre del pecado, mi hermano? De esas prácticas que lo único que te dejan en el corazón es tristeza, vacío, soledad, ansiedad. ¿A dónde tienes que venir? ¿A buscar liberación? A la palabra de Dios. Dice, entonces seré íntegro y estaré limpio. ¿De quién, mi hermano? De gran rebelión. De gran rebelión. Fíjate, hermano, el salmista aquí reconoce que todas sus acciones son una ¿qué? Una gran rebelión. Mi hermano, ¿tú reconoces eso? ¿Reconoces que muchas de tus acciones, si no es que la mayoría, son una gran rebelión contra el Creador? Pero veamos, mi hermano, cómo termina el versículo 14. Termina el salmista con una oración. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Déjame leértelo en una traducción, bueno, no una traducción, una transliteración. Si hiciéramos una transliteración de esta oración, quedaría más o menos así, mis hermanos. Señor, pon orden en mi corazón. Haz que mis pensamientos, palabras, acciones y sentimientos surjan de un corazón leal a ti. Así termina el salmista con esta oración. Señor, pon orden en mi corazón. ¿Cuántos sienten que en su corazón hay desorden, mis hermanos? ¿Alguna vez has experimentado ese desorden en tu corazón? Emocional, sentimental, ese desorden que ni tú mismo entiendes. El salmista termina diciendo, Señor, pon orden en mi corazón. Haz que mis pensamientos, palabras, acciones y sentimientos surjan de un corazón leal a ti. Y termina, mi hermano, con la última parte del versículo 14. Dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si cambiamos un poquito las palabras, el salmista está diciendo, porque tú eres mi creador, pero también tú eres mi salvador. ¿Quién creó el universo, mi hermano? Cuando venimos al Génesis, capítulo 2, dice que fue Jehová. Jehová creó todo lo que existe. Pero el salmista no solamente reconoce a Dios como creador con la expresión, oh Jehová, también que dice que es Dios, ¿su qué? Su redentor, redentor mío. Mi hermano, Dios no solamente nos creó, ¿sabes también qué hizo? Nos compró. Y déjame terminar con la siguiente ilustración, que sin duda tú ya la has escuchado. ¿Alguna vez has escuchado aquella ilustración de aquel hombre que creó un barquito? De hecho, hay un canto por ahí de un cantante llamado Michael Rodríguez. Se titula La Barca. Te lo recomiendo. Y este hombre, cuando era niño, creó un barquito muy bonito y lo echó al mar o a un laguito por ahí y lo echó para que el barquito nadara. Pero ¿qué crees, mi hermano? Que el viento se lo llevó hasta que el niño perdió su barquito. Pasaron los años, el niño creció, se volvió un joven, fue profesional, se hizo doctor. Y un día, visitando uno de esos lugares que venden antigüedades,
Entró a aquel lugar y ¿sabes qué encontró? Su barquito. Lo vio y dijo, no. Lo tomó en sus manos y dijo, es mi barquito que yo quise desde cuando era un niño. El doctor, mis hermanos, fue corriendo hasta donde estaba el mostrador y le dijo, te doy tantos miles de pesos por ese barquito. Y el dueño de la tienda le dijo, trato hecho. Lo pagó y se fue corriendo el doctor contento con su barquito. Y el del mostrador dijo, no me voy a quedar con la duda. Salió corriendo a alcanzar al doctor y le dijo, óigame doctor, discúlpeme, mire, la verdad es que ese barco no valía lo que usted pagó. O sea, es un barco cualquiera, de hecho hasta lo hubiera dado de regalo por la compra de otra cosa. ¿Qué le hizo pagar tanto? Y entonces el doctor le dijo, es que un niño hace años creó un barquito y lo intentó hacer navegar, pero se fue el barco, lo perdió. Ese niño creció y lo encontró hoy. Ese barquito yo lo hice y lo perdí. ¿Y sabes por qué estuve dispuesto a pagar tanto? Porque es mío, es mi creación, tiene valor para mí. Mi hermano, lo mismo hizo Dios por nosotros. Nos creó, pero ¿sabes qué hicimos? Nos perdimos, nos fuimos. Nos perdimos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestros deseos pecaminosos. Hicimos en lugar de la voluntad de Dios nuestra voluntad y nos perdimos. Pero ¿sabes qué hizo Dios a través de Cristo? Que nos volvió a encontrar y dijo, voy a pagar un precio por ti. ¿Sabes cuál fue el precio que el Señor pagó por nosotros? Su propia vida, mi hermano. Pagó por nosotros. Ay, es que valíamos tanto, hermano. No, mi hermano, como el barquito, hasta te podían dar de pilón por la compra de otra cosa. Pero ¿sabes por qué pagó tanto Dios por ti? Porque Él te creó. Dijo, es que es mío, me pertenece a mí y estoy dispuesto a pagar el precio de mi propia vida por tenerlo otra vez. Y es lo que el salmista aquí está diciendo, oh Jehová, roca mía, tú eres mi creador, pero también tú eres mi redentor. Esta palabra redentor, mis hermanos, era el término que se le daba a una persona después de que perdía a un esclavo, y lo perdía, ya sea que se le escapaba, y después lo volvió a encontrar en el mercado de esclavos. ¿Y sabes qué podía hacer esta persona? Volverlo a comprar. ¿Sabes en qué se convertía? En su redentor. Pagaba un precio por aquello que le pertenecía y decía, te voy a comprar a ese hombre, que veo que está bien maltratado el pobre, se ve que no le ha ido nada bien. Yo lo trataba bien, pero no quiso estar conmigo, te lo vuelvo a comprar. Y lo redimía, lo compraba, pagaba un precio. Esto significa redentor, pagar un precio. El salmista está diciendo al final de todo lo que nos ha explicado, de ese lienzo maravilloso llamado creación de Dios que Él creó para despertar nuestra atención y decir, existe un creador, voy a volver a Él. Al final nos habla de ese libro maravilloso que nos habla de esa historia de redención a través del cual nuestro Señor Jesucristo vino, mis hermanos, para volvernos a comprar y a salvarnos. Y por eso el salmista termina diciendo, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mi hermano, ¿cómo quieres conocer a Dios? ¿Solo como tu creador? Si lo conoces solo como tu creador, mi hermano, quizás un día te encuentres perdido por la eternidad. Si solo lo conoces como tu creador, contempla la creación. Mira el sol, admira la luna, admira las estrellas y di, wow, qué maravilloso mundo. Y ahí quédate. Un día morirás y quizás, mi hermano, estarás perdido para la eternidad. Pero si quieres conocer también a Dios como tu redentor, ven a este libro, mi hermano. Y aquí conocerás a Jesús, quien vino a salvarte, a redimirte, a comprarte, y entonces podrás venir y decirle, Señor, sálvame, quiero ser tuyo otra vez. ¿Por qué no inclinas tu cabeza y vamos a Dios en oración? Señor, gracias por el Salmo 19, Señor. Tú nos has